Ya. Esta es la clase entonces de refuerzo de la guía 1 y 2 que ustedes realizaron respectivamente las semanas anteriores, y es una clase entonces para realizar la guía remedial, cuyo objetivo de la guía tiene relación a los contenidos correspondientes a la operatoria de números enteros y números racionales. Este contenido ustedes ya lo han visto el año anterior, pero sin embargo es necesario ir reforzando porque hay algunas cosas que para algunos deben ser nuevas. Entonces vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con números enteros y números racionales a partir de algunos ejemplos que van a ser muy similares a la guía remedial. La guía remedial contempla 10 preguntas alternativas correspondientes a estos dos contenidos. Entonces la idea es que cualquier duda que vayan teniendo me la van preguntando, solicitando la palabra, por favor, ¿ya? Y no me interrumpan mientras yo hago la explicación. Tampoco, como me ha pasado en otros cursos, no rayen la pantalla, por favor, a partir de su computador, porque se pierde un poco el objetivo y hay gente que se desconcentra. Si alguien incumple y está interrumpiendo la clase de manera constante, yo lo voy a sacar de la clase. Así que, por favor, solicito la mayor concentración posible, las menores interrupciones, a excepción de cuando yo solicite que ustedes participen. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Pueden responder? Sí. Ya. Sí. Yo les comentaba... Sí. Ya. El profesor Enrique no pudo realizar la clase porque tiene a su papá enfermo, entonces la idea es que la clase la voy a realizar yo para que igual no se queden sin el refuerzo y puedan tener una buena nota en la guía remedial, ya que esta les va a permitir subir alguna de las dos calificaciones que hayan tenido descendidas. Entonces, el primer tema tiene relación con la operatoria de números enteros. Por favor, ahora les voy a solicitar que silencien el micrófono para que no hayan interrupciones. Entonces, ¿qué vamos a recordar de la operatoria de números enteros? Primero, vamos a recordar una regla que ustedes aprendieron el año pasado, que es la regla de las burbujas. Y la regla de las burbujas nos indica y nos va a servir para resolver adiciones o sustracciones de números enteros. Cuando ustedes adquieren cierta práctica, esta regla después la pueden hacer de manera mental, pero por si no lo recuerdan, lo vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que dice la regla de las burbujas es que encerramos cada número con su signo respectivo. Y si las burbujas tienen igual signo, los números se deben sumar y mantener el signo del número mayor. Pero si las burbujas tienen distinto signo, los números se deben restar y mantener el signo del número mayor. En este caso, en el primer ejemplo, las burbujas tienen distintos signos. Una es positiva y la otra es negativa. Por lo tanto, los números se van a restar. ¿Y cómo se van a restar? Como han restado siempre. 8 menos 5 da 3. Y el signo del número mayor, que en este caso el mayor es el 8, es negativo, por lo tanto el resultado es menos 3. Si hacemos lo mismo con el segundo ejemplo, encerramos el menos 8 en una burbuja, el menos 5 en otra burbuja, como ambas burbujas tienen igual signo, que en este caso es negativo, los números se van a sumar. Si sumamos 8 más 5, eso nos da 13. Y el número mayor, que en este caso es 8, también tiene signo negativo, por lo tanto es menos 3. En el tercer caso, el 8 no tiene ningún signo, pero ustedes saben que si no aparece nada, el signo es positivo. Por lo tanto, si ahora encerramos las burbujas, vamos a tener que las burbujas tienen distintos signos. Por lo tanto, los números se restan, la resta da 3. Y en este caso, el número mayor tiene signo positivo, así que la respuesta es más 3. Acá pasa lo mismo, el 8 tiene signo positivo y esto ya es una suma, como lo han hecho siempre, de 8 más 5, que da 13. Eso tiene relación con la regla de las burbujas, que sirve para la adición y sustracción de números enteros. Esto se puede utilizar cuando nosotros hacemos ejercicios combinados, es decir, ejercicios que tienen diferentes operaciones. El orden de las operaciones se resume con el papo-mudas, que primero indica que se deben resolver los paréntesis, luego las potencias, después la multiplicación o división, siempre de izquierda a derecha, siempre en el orden en como nosotros leemos, después la adición o sustracción, también de izquierda a derecha. Entre ellas no existe una primero y la otra después, siempre se va a hacer la que aparezca de izquierda a derecha.
Hasta ahí entonces, vamos ahora a hacer un ejemplo de un ejercicio combinado, que es el siguiente. Vamos a borrar esto. Entonces, como dice el orden de las operaciones, lo primero que se resuelve es el paréntesis. En el caso de este ejercicio, el paréntesis tiene una adición, que es menos 10 más 4. Si nosotros queremos hacer la regla de las burbujas, está el menos 10, está el más 4, como son signos diferentes, los números se restan, 10 menos 4 da 6, el número mayor es 10 y su signo es negativo, así que el resultado es menos 6. Y el resto lo voy a repetir tal cual. Entonces va a ser dividido en menos 3 más 6 por menos 5. Luego dice que hay que resolver las potencias, pero en este caso no hay ninguna potencia, así que paso al paso 3, que es resolver la multiplicación o división de izquierda a derecha. Si yo miro, hay una división y hay una multiplicación. Como no existe una primero y la otra después, siempre se va a hacer de izquierda a derecha, que en este caso se va a hacer primero la división y luego la multiplicación. Entonces, si nosotros desarrollamos, se va a hacer de la siguiente manera. Menos 6 dividido en menos 3, sabemos que 6 dividido en 3 da 2. Y aquí aplicamos la regla de los signos. Si yo tengo menos por menos, el resultado da más. Así que esto va a ser más 2. Luego, repito el resto del ejercicio, que va a ser más 6 por menos 5. Y ahora resuelvo la multiplicación. Más 6 por menos 5 da menos 30, porque más por menos es menos. Entonces va a quedar menos 30, y acá repito el más 2. Entonces ahora nosotros sabemos que si las burbujas tienen distintos signos, los números se restan. En este caso 30 menos 2 da 28. Y se mantiene el signo del número mayor, que en este caso es negativo. Así que ahí el resultado va a ser menos 28. ¿Hay alguna duda con el orden de las operaciones cuando hay que resolver ejercicios combinados? Pueden desactivar el micrófono y responderme. No, tía. No, profe. ¿No? No. ¿Todo claro hasta ahí? No, Vamos a revisar el chat a ver si alguien tiene alguna duda. Tal vez. todo bien. No, todo bien, ya. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio de números enteros, pero este tiene relación con la valorización de expresiones. Es decir, cuando yo tengo una operatoria con letras y yo sé los valores que tiene cada una de las letras. En este ejercicio nos indica que m vale menos 1 y n vale 3. Y nos preguntan cuál es el valor de la expresión de m por n menos m más n. En este tipo de ejercicio lo primero que debemos hacer es reemplazar el valor de cada una de las letras y luego resolver siguiendo el orden de las operaciones. Entonces, si reemplazamos el m, vamos a tener menos 1 por, paréntesis, el valor de n, que es 3, menos el valor de m, y aquí lo vamos a poner en paréntesis porque el m es negativo, entonces va a ser menos 1, más el valor de n, que vale 3. Entonces lo único que hicimos fue reemplazar cada letra que está en este ejercicio por las letras, por los valores que nos indica al inicio del ejemplo. Y luego vamos a resolver siguiendo el orden de las operaciones. Primero indica que hay que resolver el paréntesis, y el paréntesis tiene acá una sustracción, pero antes de resolver esta sustracción nos damos cuenta que hay un doble signo, y la idea de los dobles signos es que siempre se transformen en uno solo. ¿Cómo vamos a transformar el doble signo en uno solo? Siguiendo la regla de los signos. Si yo tengo menos por menos, ¿qué signo da? Más. Más. Respondió. Entonces ahí el menos por menos se transforma en más, y lo que hay que resolver en el fondo es 3 más 1, que en este caso va a dar 4, y el resto lo voy a repetir. Menos 1 por 4 más 3.
El orden de las operaciones indica que primero realizo la multiplicación y luego se realiza la adición. Por lo tanto, multiplico menos 1 por 4, que va a dar menos 4, más 3, y aquí se aplica la regla de las burbujas nuevamente. La regla de las burbujas les va a servir de aquí hasta cuarto medio, así que es importante que la manejen. Si las burbujas tienen distintos signos, ¿qué pasaba? Se resta. Se restan. Restan los valores, por lo tanto 4 menos 3 da 1 y se mantiene el signo del mayor, que en este caso es negativo. Entonces va a dar menos 1 el valor. ¿Hay alguna duda con resolver tipos de ejercicios donde se valorizan expresiones? No. No. Ahí No. entonces No. tienen ya No. gran parte de la remedial, varios ejercicios de esta, que tiene 10 preguntas, ya tienen varios que podrían realizar de manera correcta. La idea de la remedial es precisamente que puedan subir su nota, así que por eso no está tan compleja en comparación a las guías que hicieron. Vamos a pasar ahora entonces al segundo tema, que tiene relación a la operatoria con números racionales. Los números racionales, acordémonos que corresponden a las fracciones y a los números decimales, así también adquiere los números enteros. Entonces los racionales están compuestos por los números positivos, los números negativos, los decimales, ya sean finitos, periódicos, semiperiódicos, y las fracciones. En este caso, vamos a resolver un ejercicio de fracciones. Esto es un ejercicio combinado de fracciones, entonces también se rige por la regla de, en el fondo, del papomudas. Primero se realiza el paréntesis, luego las potencias, la multiplicación o división, y después la adición y sustracción. Entonces lo primero que vamos a hacer es el paréntesis, y en el paréntesis hay una adición de fracciones. En este caso, las fracciones tienen distinto denominador. Para igualar los denominadores, lo que nosotros hacemos es multiplicar cada fracción, amplificarla por el denominador de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, nosotros el 8 lo multiplicamos por el 7, arriba y abajo, eso es amplificar. Y en la otra, amplificamos por 8 porque es el denominador de la otra. De tal manera que si hacemos esto, ambas fracciones deberían quedar con el mismo denominador. Por lo tanto, si amplificamos la primera fracción, los 6 octavos, por 7, multiplicamos 6 por 7, que da 42, y abajo 8 por 7, ¿que cuánto da? ¿Alguien? 54. 56. 56. Muy bien, vamos practicando, acuérdense las tablas de multiplicar, ya se las deberían saber. Tengo una Aquí vamos a tener calculadora. 42 56avos, y la otra queda 8 por 1, 8, y abajo también va a quedar 56. Entonces, ahora que yo tengo ambas fracciones con igual denominador, ¿cómo se suman las fracciones? Se saca el MCM, algo así. ¿Cómo? El mismo El resultado. MCM. Se mantiene el denominador, que en este El caso mismo resultado. el 56, y se suman los numeradores. Por lo tanto, sumo 42 más 8, 50. que da 50. 50. Pregunta, 50. ¿esta fracción se puede simplificar? Sí. 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 ¿Cuánto? Sí. Sí. ¿Por qué Sí. número se puede simplificar? Sí. 25, 28. Por Sí. 25, 28. 25 y 28. ¿Pero por cuánto No, simplificaron? Por 2. Por simplificamos por la dos. fracción por 2 entonces, y vamos a obtener que el resultado, como ahí lo dijeron antes, va a ser 25 sobre 28. Esto corresponde al resultado del paréntesis. Luego viene la división, entonces esta fracción se va a dividir por 3 séptimos. ¿Y cómo se realiza la división de fracciones? Cruzado, Cruzada ¿no? y el resultado se pone en el contrario. Claro, se realiza 25 cruzado, entonces el 25 se multiplica por el 7 y nos va a dar el numerador de la fracción, y el 28 se multiplica por 3 y nos va a dar el denominador. Por lo tanto, si yo multiplico
25 150. por 7, 175, ¿no? por ahí lo 150. da 175. Entonces va a quedar 175 Ah. Buena, la tengo buena. numerador, F. y 28 por 3, 84. 84. Entonces 84 queda en el denominador. Pregunta, ¿esta fracción se puede simplificar? Sí. Sí. ¿Por Sí. cuánto? Y- ¿Se puede por 2? No. ¿Por qué no? Porque... Ya va. Porque no cae en 175. Exacto, el 175 no se puede dividir por 2. ¿Se puede por 3? Tampoco. Se puede por 5. ¿Por 5 no, se tampoco. puede? Y el 84. El 170. Por 5 no se puede porque el 84 no se puede dividir por 5. ¿Qué número es entonces? ¿Alguien lo encontró? No. El 6. Por A ver. 6. ¿El 175 se puede dividir en 6? Espera. Espera, estoy calculando. Vamos, calculen. El número sería 7. Ahí lo dijeron. Se simplifica por 7. Master. Si simplificamos 175 por 7, eso da 25. Y si simplificamos el 84 por 7, eso da 12, da 12, 12, 12. 12. Y ahora, ¿esa fracción se puede simplificar o es la fracción irreductible? Sí. ¿Se puede o no? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24. No se puede. No se puede, porque el 25 solamente se puede dividir por 5 o por 25. Y el 12 no se puede dividir por 5 ni por 25. Por lo tanto, es la fracción irreductible y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la operatoria con números racionales hasta aquí? No, 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 no. Dijeron yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? El Hernán Guerrero. Hernán Guerrero, Dejen que hable. ¿no? Hablen ahora. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se dividía? Dice. ¿Cómo se divide? Ujú. Para dividir las fracciones, lo vamos a recapitular, se realiza la multiplicación cruzada. Multiplico 25 por 7 y eso da el numerador, y después multiplico 28 por 3 y da el denominador. Entonces la división de fracciones simplemente es multiplicar cruzado. Otra manera de hacer la división de fracciones es que la segunda se puede dar vuelta y se transforma en multiplicación. Es decir, esto quedaría 25 sobre 28 por 7 tercios. ¿Y se acuerdan mal. cómo se realiza la multiplicación de fracciones? No. de frente. Lineal, ¿cierto? De frente. 25 por 7 y 28 por 3, que es lo que hicimos en el fondo acá arriba. Esa es otra manera de hacer la división de fracciones. Entonces, Eso. si hasta acá no hay duda, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que ya acá No va a haber dudas. No hay duda. es una suma entre un número decimal y una fracción. Cuando yo tengo un número decimal y una fracción, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Resolviéndolo. ¿Cómo se puede hacer esto? Mm. Estaba en la guía 1 y en la guía 2. Haciendo Tomando el decimal a que fracción. Tiene que convertir ¿El decimal a fracción? la fracción en Ahí hay decimal o al Hablen de revés. uno. Ya, se puede hacer entonces de dos maneras. La una manera es que el número decimal se convierta en fracción y la otra manera es que la fracción se convierta en número decimal. Lo que vamos a hacer va a ser convertir el decimal en fracción precisamente para reforzar cómo se convertían los números decimales a fracción, que también eran unas preguntas que aparecían en la guía.
Entonces, ¿este número decimal es finito, periódico o semiperiódico? Finito. Finito. ¿Cómo se convertían los números decimales finitos en fracción? No sé. ¿Se acuerdan o no? No. No lo sé, explíqueme, por No lo favor. saben, entonces lo vamos a explicar. Pero El Hernán puso se multiplican. se multiplica, dice el Hernán. ¿Se multiplica? No. Sí, dijo el Hernán. Ya. Pongan atención entonces. Copiando. Los números decimales finitos, para transformarlos en fracción, simplemente se escribe el número decimal completo, que en este caso va a ser 75, porque se escribe sin la coma, y 0,7575. Y abajo se va a poner y la cantidad de ceros como números decimales tenga. ¿Cuántos números decimales tengo acá? 2. 2. Por lo tanto, voy a agregar 2 ceros. Ya. No rayé Quedó. Una raya, por favor. Profe, ¿usted puede ver quién raya la Quedó. Sí. Así que, por favor, no lo quiero echar de la clase. Por Ya. quedó. Entonces, el 0,75 se convirtió en 75 cienavos, pero la idea es simplificar esta fracción para no trabajar con números tan grandes. ¿Por cuánto puedo simplificar acá? En 5. 25. 25. 25, la 25. simplifico 5. más grande. Si simplificamos por 25, ¿cuánto va a dar esto? Serían 3 y abajo 4. Muy bien, 3/4. Entonces, convertimos el 0,75 en 3/4, y esto entonces hay que sumarlo con los 4/6. Para sumar entonces las fracciones con distinto denominador, nosotros vimos que había que amplificarla por el denominador de la otra, en este caso por 6, y en este caso por 4. Si no, también pueden encontrar el mínimo como un múltiplo para los que tengan mayor manejo con eso. Ahora, si resolvemos eso, va a quedar 6 por 3, 18, y abajo queda 6 por 4, que es 24. En la siguiente queda 4 por 4, que es 16, y abajo también 24. Entonces ahora simplemente sumamos los numeradores. 18 más 16, ¿cuánto da? 34. 34, gracias. Entonces queda 34 sobre 24, ¿y por cuánto puedo simplificar esto? 4. En 2. Por 2 lo vamos a hacer, ahí va a quedar entonces 34 dividido en 2, 17. 17, y abajo va a quedar 12. 12. En este caso el 17 es un número primo, por lo tanto no se puede simplificar, así que ahí llegamos a la fracción irreductible. ¿Se entendió cómo hacer este tipo de ejercicio? Sí. ¿Qué hubiese pasado si en vez de una suma tengo una multiplicación? O una división. El Hernán dice que sí. ¿Qué dijo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido una multiplicación o división en vez de una suma? Se convierte a fracción y se hace lo mismo que sumando fracciones. O multiplicándolas. Claro. Si tengo una multiplicación o división, también tengo que transformar el decimal a fracción y resolver la operatoria como ustedes ya lo saben hacer. En el caso de la división, multiplicar cruzado, y en el caso de la multiplicación, multiplicar de manera lineal. Entonces, para que lo tengan en consideración. Vamos a pasar ahora al otro ejemplo. Lo vamos a borrar este. Bueno. Y el siguiente ejemplo, que es lo último que vamos a hacer, es un problema. Y este problema va a ser muy similar a uno que también va a aparecer en la guía, así que es importante que lo entiendan. Dice, Marcela va de compras con 50.000 pesos, se gasta 2/5 de esa cantidad, ¿cuánto dinero le queda? Si yo quiero calcular los 2/5 de 50.000, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué operación debo realizar? Dividir. División. ¿División? Sí. O sea, los 50.000 los divido en 2/5, el 2/5 se divide por 50.000, ¿cómo debería hacerlo?
O sea, Debería son dividir 50.000. los 50.000 por 5 Sí, ¿Ya? exacto. Y luego, y luego restarle las dos partes. ya. Entonces hay Ya dos maneras resultado. de hacer esto. Una manera es traducir el ejemplo en la operatoria y otra es la interpretación que acaba de decir la compañera que también la vamos a explicar. Cuando yo quiero calcular los 2/5 de una cantidad, tienen que entender que el de en matemática siempre va a significar multiplicación. Siempre significa por. Por lo tanto, esta expresión indica que son 2/5, el de es multiplicar, y la cantidad nosotros sabemos que es 50.000, así que va a ser 2/5 por 50.000. Ustedes me dijeron división, pero yo creo que lo aludían a pensar que si yo quiero 2 partes de 5, para saber una parte de 5, simplemente tendría que dividir el 50.000 en 5 y luego multiplicar por 2 para tener las dos partes. Pero en el fondo lo que están haciendo es una multiplicación de fracciones. Sabemos que el denominador acá es 1, por lo tanto, esto se resuelve de manera lineal. 2 por 50 nos da 100.000. Y después, el 100.000 lo vamos a tener que dividir en 5, que es lo mismo que si yo hubiese tenido que el 50 lo divido por 5 y luego lo multiplico por 2. ¿Cuánto da este resultado? 20.000. 20.000. 20.000, bien. Entonces, los 2/5 de 50.000 significa que ocupó 20.000 pesos. Para saber cuánto dinero le queda, ¿qué debo hacer? Restarle el resto. Que diga, restarle Simplemente restarle la cantidad. Ya. Exacto, a la cantidad que son los 50.000, le resto los 20.000. Algunos siempre se olvidan de responder a la pregunta y simplemente dejan el ejercicio a la mitad. Entonces la idea es que le resto los 20.000. ¿Y cuánto va a ser entonces lo que le queda? 30. 30. 30.000. 30.000. Entonces ahí dimos respuesta completa al ejercicio. Entonces, ¿hay alguna duda con este? No. No, ¿Todos no, no, No. no. No hay pueden que gritar en al el micro. chat si tiene alguna duda? No hay necesidad de gritar al micro. No. No, 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 tía, no. Ya. No, profe. Entonces, Profe. consejos para la guía remedial. La guía remedial, como les decía, tiene 10 preguntas de alternativa. El profesor Enrique se las va a mandar a sus correos, del mismo Ok. del cual ustedes entregaron las guías, y la idea es que si a usted no la recibe, por favor, pídamela a mí a mi correo, que es bgonzalez@colegioalejandroflores.cl, o se la pide a su profesor jefe y él me la va a pedir a mí, pero la guía remedial es opcional.